Corillo, bienvenido a otro episodio del Tony Pregunta. Suscríbanse primeramente. Y segundo, gracias por el apoyo que hemos recibido. Hoy vamos a hablar de un tema que a ustedes les encanta, que es la historia de Puerto Rico. ¿Con quién? Con el historiador oficial Carlos Hernández Hernández, que ya tenemos un episodio en YouTube que ha sido un éxito. Si no lo has visto, vayan al primer episodio y luego a este para que sigan ahí con el tema. Carlos, gracias nuevamente por estar aquí. Claro que sí. ¿Cómo la pasaste la primera vez? Muy bien, me he reído muchísimo con los comentarios. Extraordinario, uno aprende muchísimo de la gente. Sí, en Facebook saben más que los historiadores, sí, que los exacto, doctores. sí. Me han puesto de todo, que si soy PNP, estadista, olvídate, popular. Sí, te dieron Ninguna de las anteriores. popular, Sí, de estadista. todo. Cambió la historia. Yo creo que simplemente es ser historiador, y tú me puedes corregir aquí, Sí, porque tuve a René Arriaga, sí, claro. que me habló del viso, y él decía, mira, yo cuando hice mi trabajo doctoral, yo simplemente, me gustara o no me gustara, ponía lo que encontraba, Claro. lo que veía, lo que observaba. Eso es el trabajo de un historiador, ¿verdad? Sí, señor, Informar sí, señor. lo que aprendiste, Claro. te guste o no te guste. Sí, y es difícil porque hay veces que tú pues recibes tremenda decepción. Dices, contra, pues yo esperaba que esta persona fuera de esta manera. Y entonces cuando tú eres historiador de verdad, o sea, que tú no estás aquí inventando, no, tú tienes que decir, como dice el compañero de la televisión, las cosas como son. Ujú. Y es difícil, muy difícil, tú sabes, muy difícil porque te caen arriba la gente, porque hay unas tradiciones que la gente se aferra a esas tradiciones y sacarlos de ahí es muy difícil. Claro, yo, como he dicho 1000 veces, traté de huir del fanatismo, pero siento que está en todo. Claro. Siento que está en todo, no hay Seguro. manera. Siento que Sí. está incluso hasta en la política. Sí, Incluso sí. a veces hablo con gente, no, que tú eres de los míos, pero Seguro, cuando los escucho seguro. hablar es como que, wow, Sí, es claro. muy extremo a Sí. ciertas cosas. Y yo creo que Ujú. tenemos que en estos tiempos Ujú. poder escuchar y llegar Claro. a un pensamiento crítico Claro. que no sea fanático, porque Pero es tenemos muy que difícil. mover la vida así. Claro, es muy Pero es difícil. demasiado para la difícil, gente. sí. Muy difícil. Hay un estudioso, porque él fue de todo, él tuvo muchas profesiones, Michel Foucault. Ujú. Michel Foucault es un francés que trabaja con la historia del poder. Él tuvo muchos problemas porque era gay y nunca pudo dar clase en la Universidad de la Sorbona en París por el hecho de ser gay. Esa era la discriminación terrible. Bueno, murió de SIDA eventualmente. La cosa es que él trabaja con el poder. Tiene varios textos, tiene unos textos delirantes que trabajan con la historia de las prisiones. Se titula el texto Vigilar y castigar la historia de las prisiones. Entonces él habla de que cuando llega la modernidad, me refiero, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa, vamos a decir que los capitalistas logran tener el poder, Ujú. pues entonces dicen que ellos van a prescribir, van a recetar, ahora la ciencia se va a encargar de todo. Entonces, como parte de eso, ellos van a reformar al ser humano. Por eso se llama sistema de corrección. ¿Cómo lo hacen? Pues tienen una prisión y en el medio de esa prisión tiene una torre que vigila. Y eso le llama a Michel Foucault el panóptico. Entonces, el tipo que lo están vigilando no sabe si lo están vigilando, pero él interioriza que lo están vigilando. Y por tanto ya tiene una lógica, ¿verdad?, de cómo comportarse. Cuando llevamos eso a la realidad, ya el Estado no tiene que reprimir. La misma gente se observa a sí mismo y ya tiene temor a lo que está pasando. Entonces se corrigen a sí mismos. Y eso pasa, ¿verdad?, con todo esto de fanatismo que tú dices. En el primer episodio hablamos de algo que la gente entendió más o menos y se fue bastante viral en Facebook, Sí, pero quedó la pregunta. Claro. Mira, nunca contestó Sí, por qué llega la ciudadanía Exactamente, de Estados exacto. Unidos a Puerto Rico. Claro. Y no sé si Sí, te interrumpí, pues disculpo. No. Hoy me al emociono y contrario. sigo hablando. Sí, claro. Pero nos puedes refrescar y decir, sí. para salir de ese Claro. tema del primer episodio, ¿por Sí, qué llega sí. la ciudadanía Sí. de Estados Unidos a Puerto Rico? ¿Por Sí, qué, porque los puertorriqueños tenemos Claro, ciudadanía americana? Claro. Una de las cosas que se fue viral fue precisamente por eso, porque yo dije, mira, no fue para meter al puertorriqueño en el ejército, eso no fue. ¿Cuál fue? Pues sí hay un interés estratégico militar de Estados Unidos en la región, ¿verdad? Y Puerto Rico, pues, va a ser muy importante en términos de eso. ¿Por qué? Porque durante la Primera Guerra Mundial, Alemania emerge como una nación imperialista, muy poderosa. Entonces, Estados Unidos tiene que cuidar todo este territorio. O sea, en términos geopolíticos, sí hay una razón por la cual nos dan la ciudadanía, pero hay mucho más que eso. Las Islas Vírgenes eran de Dinamarca
y Estados Unidos le hace una oferta para comprarla. Y Dinamarca dice, no hay ningún problema, yo te las vendo, pero la gente que están allí son mis súbditos y tienen la ciudadanía mía. Y si yo te la vendo, me tiene que dar la ciudadanía. Ah, no, yo no voy a hacer eso. ¿Qué? Esa gente que están ahí, que son ex esclavos y eso, no, yo no voy a hacer eso. Ah, pero no hay ningún problema, no te la vendo. Entonces llegó a Alemania y le dice, pues yo te la compro la isla, le pongo la ciudadanía alemana y se acabó el asunto. Entonces Estados Unidos, espérate, yo no puedo tener a Alemania en el vecindario. Ya Alemania le había ofrecido a México que si le dejaba una base en el territorio mexicano, ellos le iban a devolver el territorio que Estados Unidos le había quitado en la guerra del 1848, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Si tú me dejas hacer esto, yo lucho para buscarte la tierra. México dijo que no. Pues cuando Estados Unidos ve eso, dice, pues está bien, yo te compro la isla y lo hago ciudadano. Por refilón, ¿verdad? Porque no le quedó más remedio, entonces le da la ciudadanía a Puerto Rico. Por esa es la razón. Ya saben, ya salimos de duda porque tenemos la ciudadanía. Porque le dieron a los otros. Entonces dijeron, contra, esta gente son personas buenas, tú sabes. No son... El puertorriqueño distinto, ¿verdad? A los otros latinoamericanos, ¿verdad? Pueblos, pienso inmediatamente en Cuba. Hay una diferencia que es que nosotros negociamos todo. Estos tipos están negociando. Esta gente, pues de alguna manera, ¿verdad? Pueden recibir la ciudadanía, pero hasta ahí. O sea, no es que tenga la misma ciudadanía de los norteamericanos, que pueden votar por el presidente. Sí. No. Después de eso se da una situación que se llaman los casos insulares. Aquí se llevan una serie de casos que, ¿verdad? Que retan al Tribunal Federal y el Tribunal Federal de Estados Unidos decide que Puerto Rico es una propiedad de Estados Unidos, pero no es parte de Estados Unidos. Lamento, ¿verdad?, a la gente que me está escuchando que piensa que le dicen todo el tiempo, somos parte de Estados Unidos. Nosotros no somos parte de Estados Unidos. No. Nosotros somos una propiedad de Estados Unidos. Y ahí, ¿verdad? El otro día escuchaba, el otro día no, ha pasado bastante tiempo, al ex senador Batia, que en una vista del Senado decía, nosotros no somos propiedad de nadie. Desgraciadamente, así lo establecen los casos insulares y esos casos tienen una vigencia todavía al día de hoy. Se resuelven en los años 20, pero todavía tienen una vigencia. Entonces nosotros somos propiedad. Por eso, entonces trataron de llevar una demanda porque eso es discriminatorio. No es discriminatorio. Porque si tú te mudas a cualquiera de los 50 estados, en ese momento eran 48, de los 50 estados, recuerda que Alaska y Hawái se hacen estados en el 60. Anteriormente no, eran 48. Si tú te mudas a cualquier estado de Estados Unidos, puedes votar por el presidente. Claro. No hay ningún problema. Así que no hay ningún discrimen. Sí, en Puerto Rico siempre ha sido la duda. Incluso ahora mismo estaba en Panamá. Sí. Hace poco. Y en el mismo aeropuerto, alguien que trabaja en el aeropuerto me dice, y yo me imagino que le ha hecho la pregunta a todos los puertorriqueños que van. Claro. Dice, pues tú tienes el pasaporte, pero no está el pasaporte puertorriqueño. Y yo le digo, bueno, no existe el pasaporte puertorriqueño. Exacto. Y él como que, pero entonces, ¿cómo es eso? Sí. Y yo sé que ustedes votan por el presidente de Estados Unidos. No votamos, pero ¿por qué tienen el pasaporte? Y yo lo miré fijamente. Es complejo. Exacto. Es complejo, es lo único que puedo decir. No, hay que dar una clase completa, exacto. Hay que dar una clase completa, pero simplemente no se vota por el presidente porque somos la propiedad con esas leyes insulares. Claro. Y por eso simplemente... pero bien importante, una de las cosas que la gente puso en el chat fue, sí, pero los puertorriqueños fueron a la guerra y fueron carne de cañón. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Anteriormente no. Incluso, muchos fueron cuando lanzan el ataque contra Augusto César Sandino en Nicaragua, fueron puertorriqueños allí. Claro, hablaban español, etcétera. Hay un caso excepcional. Llega este soldado puertorriqueño de Arecibo, que es soldado, llega al campamento de Augusto César Sandino, luchaba por la libertad en Nicaragua porque los marines se habían quedado con Nicaragua. Entonces él estaba tratando de expulsarlos de allí. Entonces, este hombre llega al campamento, le lanzan una trampa. La cosa es que lo matan y él coge todas y cada uno de sus documentos y los guarda por años, estamos hablando de los años 30 y como el 33. La cosa es que él, cuando gana la revolución sandinista, llama a un compañero que se llama José Quique Colón, que él es licenciado. Este fue el señor que fue a Colombia a rescatar a una muchacha que le había secuestrado la FARC. Ese fue ese señor. Y entonces él llama a Quique y le dice, Quique, yo tengo estos documentos. Y yo guardé esos documentos desde los 30 hasta ahora porque
yo quería que cuando ganara la revolución estuvieran en manos de la gente valiosa de Nicaragua. Y cuando fueron a Nicaragua, efectivamente, eran documentos originales. Mira qué cosa tan extraordinaria. A partir de los 40, ¿verdad? Donde va a haber un servicio militar obligatorio, pues la gente no solamente se lo llevan, la gente iba voluntariamente porque la crisis económica del país era terrible. Entonces veían en el ejército una forma de ascenso social. Yo he entrevistado más de 100 veteranos y uno solo me dijo que tenía la vocación para ser soldado. Los demás no. Los demás eran o que preñaron a la novia o que tenían un problema, entonces se metieron al ejército. Sí, pero sí, no había una vocación por las situaciones. Claro. Y obviamente también en el tema de ciudadanía, he visto que ha salido otra vez pueden quitar la ciudadanía y Trump quiere hacer a Puerto Rico independiente y de repente vemos la foto de Ricardo Rosselló allí tratando de que sea Estado. Es posible que se quite la ciudadanía, ¿verdad? Aunque fuéramos Estado de Estados Unidos. ¿Y por qué es eso? Durante la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque, ¿verdad?, de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt emitió una orden ejecutiva, ni siquiera lo consultó con el Congreso, y en esa orden ejecutiva metió a los japoneses en campos de concentración. Cuando tú ves los campos de concentración, son idénticos a los de Auschwitz, a los que tenían allá los nazis los nazis en Alemania. Y le quitaron la ciudadanía a los japoneses, perdieron sus negocios, perdieron sus casas, etc. Y los tuvieron hasta que el 45, ¿verdad?, se acaba la guerra. Entonces ellos demandaron al gobierno y no ganan la demanda, la ganaron en los años 80. Ya eran los abuelos de ellos. Así que ni siquiera es segura la ciudadanía en ese sentido. Wow, esto me acaba de volar la mente. Las fotos son... Si Puerto Rico fuera Estado mañana... No, tampoco. Estados Unidos, ustedes son Estado, pero no tienen ciudadanía. O pueden quitarla por el hecho de que vamos a suponer que va un comando de boricuas al Congreso, como pasó en los años 50, y ataca al Congreso. Y ellos dicen, espérate, esta gente son peligrosos, esta gente pueden de alguna manera desestabilizar los que están aquí dentro. Hay 5 millones de puertorriqueños allí. Pues entonces vamos a aguantar a esta gente. Y entonces pueden crear, es muy difícil meternos a todos en campos de concentración, pero sí nos podían hacer una cosa como eso, como pasó con los japoneses. Digo, los japoneses no eran millones, eran, 30, 40 mil personas. Pero con uno nada más es suficiente prueba para que eso pueda pasar. Qué interesante. Ya que estamos hablando de los japoneses, vamos a empezar con el episodio de hoy. Cuando estábamos eligiendo los temas, ustedes pueden también comentar qué tema les gustaría que el historiador nos hable aquí en el Tony Pregunta. Pero el tema que yo estaba pensando, y he hablado anteriormente, y obviamente personas como el Boricuazo han dicho que aquí han habido portugueses que vivieron en Puerto Rico, es que siempre se dice cuando estamos en la escuela, somos la mezcla de africano, español y taíno. Y siempre seguimos, somos la mezcla de africano, español y taíno. Pero vemos miles de restaurantes chinos. Pues evidentemente ya se ha hablado de los portugueses también. Claro. Vamos a empezar hablando de la mezcla que obviamente sí es esa de español, africano y taíno, pero luego con el tiempo se fue uniendo diferentes culturas. Claro. ¿Cómo comienza y cuál fue la primer cultura aparte de la que tenemos? Y fueron los criollos, nacieron los criollos que se unen. Mira, aquí llegaron también, junto con los españoles, llegaron los sefarditas, que eran unos tipos de judíos que vivían en España. Recuerda que en ese momento que llega el descubrimiento, España se consolida, ¿verdad? Saca a los judíos de España, los judíos se van para Rusia, y estos judíos que se quedan en España tienen que adoptar las famosas religión católica, o sea, no pueden practicar su religión. Y estos llegan a Puerto Rico. No es hasta... Llegan a Puerto Rico como camuflaje. Eran judíos, su práctica judía, pero era en secreto. Cuando los americanos invaden, a partir del 98, ya los judíos salen entonces del closet y son judíos como tal. Entonces tienen sus sinagogas, etcétera. Hay una sinagoga muy importante en Puerto Rico. O sea, tuvieron una presencia... En Vegalta he visto señor. Una por ahí. Sí, y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, desde antes empiezan a emigrar, muchos huyendo de Hitler, llegan a Puerto Rico. Hay un caso bien interesante y es que el presidente Trujillo, en la República Dominicana, llega un barco de judíos procedentes de Europa y nadie los quería, nadie, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, y Trujillo los escoge.
Entonces ellos dicen, sí, aquí está su casa. Y entonces la zona donde esa gente se establece, cambiaron completamente la zona. Una zona rica ahora mismo, porque los judíos, por tradición, ¿verdad? Pues tienen una riqueza. Pero siempre se dice eso. sí. Y judío que llega, pues hay riqueza. Y tú ves los judíos en Nueva York son de mucho dinero. De repente tú conoces a las familias de México, son mi descendencia judía. Eso tiene que ver con por qué. Eso es, ellos tienen una cultura donde contrario a nosotros, no ven el dinero o la moneda como una cosa, eso es una cosa terrible, mala. No, ellos adoran el dinero, ¿verdad? No es que se sientan, ¿verdad? Como si fuera una Biblia, pero ellos aprecian el dinero, ¿verdad? Entonces, cuando tú tienes... Lo que pasa es que el pueblo judío, que es un pueblo histórico, extraordinario, ha pasado por un montón de crisis, ¿verdad? Desde los tiempos bíblicos hasta la Segunda Guerra Mundial. Y en los años vamos a hablar de finales del siglo XIX, principios del XX, surge una cosa que se llama el sionismo. Sí. Y el sionismo es muy distinto a lo que es la tradición judía. Siempre que yo hablo de los judíos y los ataques en Palestina, que son una cosa terrible, que lo que es demostrativo de que los seres humanos no hemos alcanzado la civilización, hay que distinguir entre lo que es el pueblo judío, que es un pueblo histórico extraordinario, a lo que son los sionistas. Los sionistas son imperialistas totalmente. Los sionistas, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, le buscan un lugar en Sudáfrica para que se establezca el Estado judío, y ellos dijeron que no, que ellos querían establecerlo en Palestina. Palestina acepta la realidad, pero ellos poco a poco empiezan a moverse hasta que llevan a los palestinos a la Franja de Gaza. La guerra actual es una guerra de un genocidio para eliminar prácticamente el Estado judío de la gente. ¿Cómo tú eliminas eso? A bombazo limpio. Y tú ves los niños muriendo, que te dicen, ¿pero qué es esto? ¿Pero cómo es posible? Eso no es el pueblo judío. Incluso en Estados Unidos, en Nueva York, que hay tanta presencia judía, los rabinos están en contra de la guerra. Dice, ¿pero qué es esto? Esto no somos nosotros. Eso es Netanyahu, que es el Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel. Sí, el sionista, ¿verdad? Ese es sionista completamente. Y ese ha llegado incluso hasta Estados Unidos, ¿verdad? En esta realidad que tenemos con el querido presidente que está en este momento, y lo digo de manera sarcástica, se ha llevado por esa realidad, ¿verdad? Y es terrible cuando uno ve, no solamente eso, cuando viste en los primeros ataques contra Irán, murieron 180 niñas en la escuela. En una escuela, exactamente. Eso no fue un error. Aquí hay esos instrumentos que usan ahora para matar son quirúrgicos. O sea, eso no es una cosa, ay, caramba, perdona, SAE. No, aquí es una cosa a nivel quirúrgico. Esto se hace, ¿verdad? Para provocar, para crear unas instancias donde la gente se moleste, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que en el siglo XXI estemos creando armas destructivas cuando lo que deberíamos estar creando son empresas de salud, de educación, donde la gente pueda disfrutar de la vida? Entonces, ahora mismo en California hay personas que viven en la calle, ojo, que tienen trabajo, pero no tienen forma de poder pagar las casas valen $4,000, $5,000. Yo fui a Austin, Texas, y de las cosas que me impresionó Austin, que es una ciudad bien linda, de las cosas que me impresionó, cuando miro... Esa es la capital de Texas, imagínate. Hay un montón de carpas, de homeless y todo eso, pero muchos de ellos, porque estuve allí, muchos de ellos eran estudiantes o jóvenes que dormían ahí y salían, se ponían su ropa de Starbucks y se bañaban ahí y trabajaban. Y eso me voló la mente. En pleno Estados Unidos hay esa realidad que viven en campamentos. Muchos dicen, métete al gimnasio porque en el gimnasio te puedes bañar. Entonces están perdona de verdad, no debo decir el gimnasio. Sí, los planes fitness. Los planes fitness, ahí se bañan. Uno paga una mensualidad y te baña. Y salen como si nada. Pero ¿de qué estamos hablando? Con las universidades que hay en Estados Unidos en el siglo XXI. Tú llegaron, eso es inadmisible totalmente. Entonces llegaron judíos a Puerto Rico. Llegaron judíos. ¿Qué más llegaron? Llegaron incluso mozárabes, los famosos, también la misma realidad. Los árabes los sacan ¿verdad? El triunfo sobre Granada. Los sacan también de España, y muchos de estos llegaron a Puerto Rico. Estos no se desarrollan hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan todas estas persecuciones en la zona, ¿verdad? de Arabia, etcétera, pero fundamentalmente de Palestina. La mayoría de los árabes que llegan a Puerto Rico son de Palestina.
De Palestina. Sí, de Palestina. Y empiezan a vender corchas, etcétera. Yo recuerdo de pequeñito, ¿verdad? Vendían corchas, camisas, venían, yo recuerdo pequeño, venían en un carro, ¿verdad? Y se llaman, vendemos corchas y vendemos, camisas. Entonces era y la gente le compraba, a veces ni lo necesitaba, pero como la solidaridad de nuestro pueblo es una cosa extraordinaria. Pero en el caso de los árabes también, porque, y siempre algo que me ha dado curioso, como que cuando tú hablas con una persona, tú dices, voy ahora mismo a decir varios disparates, pero es cosas que uno, qué bueno que estoy aquí porque represento lo que uno escucha por ahí. Muy bien. Los árabes son dueños de muchos puestos de gasolina, son muchas personas de dinero, y es que cuando ellos están allá y nacen, el gobierno les da $250,000 a cada niño. Oye, esto puede ser un mega disparate, pero escucha uno hablar a la gente decir por qué los árabes tienen mucho dinero, sobre todo en Puerto Rico. Es la unión que tienen, ¿verdad? Es el caso de... No tiene que ver con los chavos que No. Eso es esfuerzo que lo hacen. Eso es mucho esfuerzo, mucha determinación. Lamentablemente, pues, muchos de nosotros, ¿verdad? No tenemos esa disciplina que esta gente tiene. Cuando tú te ves en una situación de pobreza como la que ellos están y empiezas a ver el montón de facilidades que tú tienes en Puerto Rico, ¿verdad? En esta parte del mundo, dices, espérate, yo voy a agarrar esto. Mira, ahora mismo me está diciendo un compañero que trabaja, ¿verdad? En servicios sociales, que están llegando muchas personas sin hogar a Puerto Rico y el gobierno no le puede negar la ayuda a esas personas que tienen ciudadanía americana porque son parte del sistema y tienen que darle la ayuda, entonces se colocan de alguna manera, algunos echan para adelante, otros se quedan como homeless, pero la mayoría, y esto es igual, estos aprovechan la oportunidad. En el caso de los chinos es extraordinario porque los chinos, como viven en una comunidad, ellos te pueden dar algunos, mira, voy a montar este negocio, te voy a dar $30,000, le dice el chino, toma, aquí los tienes. Si el individuo fracasa en el negocio, no hay ningún problema porque ya tuvo la experiencia de aprendizaje. No hay ningún problema con eso. Una cosa extraordinaria. Sí, una cultura de mucho trabajo. De mucho trabajo y de solidaridad. Y entonces ayudan. Entonces llegó, hizo su negocio, ayuda al otro y al otro. Yo tengo un vecino que está haciendo una casa cerca de donde yo vivo y yo digo, pero ¿por qué estás tardado tanto? Porque yo no cojo cash. Yo no cojo préstamo. Lo mío es cash. Y va poco a poco con la casa y dice, no, yo no. Y ya la casa es una cosa enorme, ¿verdad? Pero dice, no, yo no cojo préstamo. Entonces, claro, al no coger préstamo, pues es tuyo la casa realmente. Tú no le debes interés a los bancos ni nada. Aquí tengo el libro de José Lee, evidentemente chino. Sí. Borges. Sí. Borges. Sí. José Lee Borges, que esto, pues, su mamá es boricua. La mamá es cubana y el papá era de descendientes chinos. Entonces, esto es un libro bien grande para explicar la historia de los chinos en Puerto Rico. Sí, señor. ¿Tiene cuántas páginas? 600 páginas creo que son una cosa así. ¿Pero por qué tan grande? ¿Y leíste el libro? Sí. Él es mi compañero en el Colegio Mayagüez, la clase de historia de Puerto Rico, Europa, etcétera. Y él estuvo en el Archivo General de Puerto Rico y allí su mentor, que era el padre Fernando Picó, le dice, mira, Lee, hay unas cajas que yo creo que son como 600 cajas que tienen toda la historia china. Pues eso no era como ahora que tú te sentabas y tú te sientes, le sacas una foto. No. En aquel momento era, tú tienes que transcribir el documento. Si tú por algún error, me dice que una vez estaba escribiendo y por un error tocó el documento con el lápiz y la mujer le dieron 3 ataques. Dice, tú no puedes tocar eso porque dañas el documento, etcétera. Pues él estuvo años leyendo esas 600 cajas y ahí está la historia de los chinos en Puerto Rico. O sea, como ese individuo, nadie ha podido hacer una cosa como esa. ¿Cómo comienza la historia de los chinos en Puerto Rico? Bueno, obviamente no, aquí lo pueden buscar, pero... Sí. Lo primero que hace en el libro es una cosa extraordinaria porque él se mete en la historia misma de la comunidad china. Y él le dice a la gente, mira, yo recibí bullying también. No es como ustedes solamente, ¿verdad? Yo recibí bullying. Y entonces dice que él y el hermano, cuando llegaron a la escuela, le dijeron, mira, aquí está, una pareja de hermanos que saben karate. Y no sabíamos karate en lo más mínimo. Entonces se los puso a hacer boxeo chino y nosotros lo sabemos. Entonces empiezan por ahí los amigos, ¿verdad? Molestarlos, etcétera. Y desgraciadamente, él dice, yo viví esa experiencia, esa experiencia de los estereotipos, del bullying. Entonces de ahí se mete en esas 600 cajas
aparece cómo llegan los chinos a Puerto Rico. ¿Cuál es la historia de los chinos en Puerto Rico? Bien sencilla. Después de la desaparición de la esclavitud que estábamos hablando el otro día, va a hacer falta mano de obra. Entonces empiezan a traer población asiática a Cuba. Entonces en Cuba los van a explotar terriblemente como si fueran esclavos. Entonces ellos que vienen a esta parte del mundo a buscar una nueva realidad se encuentran de que los están explotando igual. ¿Qué hacen? Ellos en Cuba empiezan a juzgarlo, los meten presos porque ellos se molestan, entonces toman acciones. Esos presos los traen a Puerto Rico y empiezan a crear la carretera central de Puerto Rico. Pero no era la carretera central las cosas buenas, le daban lo peor. Le daban para que pusieran dinamita, muchos murieron explotados allí. Wow. Algunos protestaron, ¿verdad? Por la misma realidad de explotación y los arrestaron. O sea, Y los chinos aquí fueron explotados. fueron explotados, fueron convertidos en esclavos realmente. Igual que ¿verdad? Que los afroamericanos. ¿Y ese año era más o menos qué año? Estamos hablando de mitad del siglo XIX, estamos hablando del 1848. O sea, fueron explotados por los españoles. Sí, señor, fueron explotados. Sí. ¿Y cuándo empieza esa libertad de los asiáticos y llegan cosas como el red screen, que yo soy con el mantecado de maíz? Exacto. Yo tengo un vicio Sí. y todo Sí. las comidas, Claro, el claro. pepper pollo, Sí. en verdad es que nosotros tenemos un vicio con Sí, eso. sí. Pero qué bueno que, Sí. que son libres y Claro, tenemos claro. esas comidas. Mira, antes que eso, en Cuba había este único chino que tenía un conocimiento de medicina ancestral cubana y era el tipo que curaba a todo el mundo. Y por eso es la tradición que dice que eso no lo cura el médico chino. O sea, si el médico chino no lo cura nadie. O sea, ya ellos empiezan a destacarse de alguna manera, pero no es hasta el siglo XX. Entonces empiezan, ¿verdad? Con los restaurantes chinos, con los helados chinos. En los años 70, pero esto fue otra realidad, empiezan a llegar las películas de karate a Puerto Rico. Ahí viene Jackie Chan. Jackie Chan no Ujú. sabía absolutamente nada de inglés, solamente hablaba chino. Bueno, yo pequeñito vi como 10 o 15 películas de A Jackie mí me Chan. encantaba Bruce Lee. Es Bruce Lee también, exacto, que es básicamente la tradición de este muchacho. ¿Cómo hacen eso ellos? Ellos se ayudan los unos a los otros. Entonces ellos ven en la experiencia, de montar un negocio, aunque fracasen, ven un aprendizaje. Y en ese aprendizaje se lo van a demostrar a los otros. Entonces, en el caso de Puerto Rico, crean economía. Mucha gente trabaja con los chinos, trabajan, ¿verdad? Desgraciadamente volvemos a los prejuicios que si hacen iguana en vez de pollo, eso es falso completamente, ¿verdad? Esto es una cosa ridícula. Entonces es una población tan extraordinaria como esa que mucha gente dice que tú ves los chinos nada más que en los negocios chinos. No lo ves en los moles, etcétera. El chiste de que tú no ves Exacto. tú no ves una funeraria de No, chino. Tú no ves un chino en un puesto de gasolina. Claro. Yo he visto chinos Sí. en Costco. Ahí sí. Claro, seguro. Ahí sí que están buscando sus cositas. Sí, pero exacto. fuera de eso yo no veo mucho. Y es eso, es precisamente, ¿verdad? Ese prejuicio que tienen. Pero la aportación de los chinos de Puerto Rico fue extraordinaria. Entonces, todo eso son historias que están silenciadas, que no salían a la luz pública. Y este muchacho se dio la tarea, ¿verdad? Un poco tratando de divulgar en esa historia personal de su padre. Su padre sale de China, se va a Cuba. En Cuba, pues llega, ¿verdad? La Revolución Cubana. En el 61 se declaran comunistas y él se va de Cuba. Ahí se casa, se trae a la esposa a Puerto Rico, que es la mamá por eso es Borges, y comienza una vida como dependiente de un restaurante. Y después monta su propio negocio también. Porque no es que llegan a explotarlo, no. Ellos quieren que tú seas también un propietario, una persona destacada en tu negocio. Es cierto que muchos chinos buscan y tratan de cómo moverse de una manera de traer más chinos a su restaurante porque les sale más económico y pasa lo de, pues, que entran ilegales muchos chinos Sí. de ciertas formas para trabajar en sitios y que se va más Mira, había económico. una teoría que decía que había una mafia china que te traían 15, 20 personas, los esclavizaban y tenían que pagar la deuda del viaje. Y mientras no pagaran esa deuda del viaje, no podían ser libres completamente. Incluso las mujeres las prostituían. Todo eso fue una historia, ¿verdad? De lo que llaman leyenda negra. ¿Hasta qué punto sea cierto eso? Yo lo pongo en cuestionamiento. Ellos son víctimas muchas veces ¿cómo se llama esto?
de robo. En Caguas hay una señora que la han asaltado más de 10 veces en los negocios chinos porque no tienen la facilidad muchas veces de expresarse. Tienen miedo, ¿verdad? De poder denunciar ese tipo de cosas. Son víctimas, lamentablemente. Más que lo que tú mencionas, ¿verdad? Hay un interés de que si yo echo hacia adelante, pues los demás echen hacia adelante también. Ahí había un peluquero cubano que se llamaba Sammy, que salía en Univisión, y él decía que si tú luces bien, yo luzco mejor. Entonces ellos quieren precisamente eso para su comunidad. Siempre va a haber este problema, ¿verdad? No pienses que todo esto es una peaches and cream, tampoco. Hay personas que no, pues como todos los seres humanos. Pero siempre han tratado de ayudar a su comunidad. Son muy Hay solidarios. algo similar que estás contando y es que todos ayudan Claro, para subir la comunidad. Pero aparte claro. de eso, de negocios, de puestos de gasolina, Ujú, que sea un portugués, sea claro. un chino, sea... Ujú, ¿Qué aportación han hecho sí, a Puerto Rico, alguna comunidad que el claro. puertorriqueño no sepa? Que se haya inventado algo, que hayan Sí, creado sí, algo, que hayan hecho algo de claro, hospitales. claro. ¿Me pueden mencionar alguna? En el caso de los chinos, pues ellos no viven en las comunidades como en Estados Unidos. En Estados Unidos, como son tan discriminados, tienen que crear los barrios chinos. Incluso en Cuba hay un barrio chino. Y entonces, En para Santo ellos Domingo también. también, ellos tienen que protegerse. Bueno, señores, el primer acto legal, ¿verdad? En términos legales, que hacen contra una comunidad distinta a los americanos fue contra los chinos. A los chinos los discriminaron legalmente, donde los podían arrestar. Entonces ellos tienen que eso fue en California. Entonces ellos tienen que meterse como tal en sus comunidades. En términos de lo que me pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la aportación? Muchas veces cuando llegan estos grupos de inmigrantes, pues la mayoría se convierten en puertorriqueños. Ese es el caso de los corsos, por ejemplo. Los corsos que vienen de la isla de Córcega, que ahora es de Francia, pues esa gente hace una aportación extraordinaria al país en términos de la agricultura, en términos, ¿verdad? De su valía, de su... ahí la transformación de los corsos fue extraordinaria en esos años del siglo XIX. Para mí, una de las grandes contribuciones, ¿verdad? En términos de procesos migratorios fueron los corsos. Claro, ya después de 2 o 3 generaciones son puertorriqueños también. Ujú. Con la diferencia de lo que te mencioné en el programa pasado, de que muchos de estos corsos mantuvieron relaciones con los franceses. Incluso fueron a la Primera Guerra Mundial, como te dije yo aquella vez. Ahí tienen un libro de una compañera que ella trabaja precisamente con los corsos Sí, que es francés. en francés. Es decir, el libro está en francés. Y Ujú. entonces la aportación, ¿verdad?, que hacen esta gente a la cultura es extraordinaria y a la economía como tal, no solamente a la cultura. Para mí ese ha sido el grupo que más Los corsos fuerza, ha sido los el grupo corsos. que más Sí, fuerza señor, le ha en la isla dado. de Córcega. Sí, para mí ha sido los mejores. Pero qué aporte, qué En términos estructuras económicos, tienen. mira lo que sucede. En 1815, España crea una cosa que se llama la Real Cédula de Gracia. La Real Cédula de Gracia quería, de alguna manera, ¿verdad?, que Puerto Rico tuviera una riqueza en términos económicos, en términos de la agricultura comercial. Bueno, quizás me puedo ir un poco más atrás. Y en el siglo XVIII, La Habana, Cuba, estamos hablando de los años 1763, cayó en manos de los ingleses. La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, no Cuba completa, La Habana, Cuba. Entonces, España dice, espérate, yo no puedo permitir esto, porque entonces se me va a Cuba, se me va a Puerto Rico también. Empieza a negociar con Inglaterra y logra un acuerdo, ¿verdad?, con Inglaterra, se van. Entonces manda a un visitador para que averigüe, que haga un censo, que haga una investigación de qué está pasando en Puerto Rico y en Cuba. Y ese señor llega a Puerto Rico en 1765 y se llama el almirante O'Reilly. El almirante O'Reilly rinde un informe y dice, mira, aquí el problema es que la gente vive en las montañas, vive en una autarquía, no respeta las leyes de nosotros, hace comercio con los corsos, con los corsarios, con los piratas, etcétera, y tiene su propia economía. ¿Cómo acabamos con eso? Pues tenemos que tener disciplina a estos individuos, tenemos que disciplinarlos. Entonces, empiezan poco a poco, ¿verdad?, a disciplinar este grupo, a tratar, y ahí viene la figura del jíbaro. El jíbaro, que es una extracción, ¿verdad?, de lo que fueron los soldados que llegaban a Puerto Rico españoles,
que huían, ¿verdad? Incluso de su propio ejército, se metían al campo de Puerto Rico, los pocos taínos que sobrevivieron, los africanos que se metieron en... Todo ese junte Crea viene el jíbaro. Ese es el jíbaro. Entonces, ¿qué pasa? Llega el siglo XVIII y ese jíbaro está por la libre. La gente lo compara un poco con la cuestión del narcotráfico, que dice, pero mira, hay una economía subterránea ilegal. Ojo, en el caso del jíbaro es la supervivencia. En este caso no es supervivencia, este caso es para hacer dinero y para hacer Entonces, ¿qué pasa? El jíbaro, poco a poco, ese informe de O'Reilly que establece, ¿verdad?, que hay que modernizar el país porque el país está atrasado, llega en 1815 y comienza toda una escalada para transformar el país. Y entonces los corsos que llegan a Puerto Rico empiezan esta transformación, empiezan a buscar estos jíbaros, empiezan a tratar de meter. Entonces, ¿qué pasa? Como la esclavitud está ya en un problema serio, lo que hacen es que en el 1848 Juan de la Pezuela crea una cosa que se llama la libreta de los jornaleros y crea una ley en contra de la vagancia. La vagancia era un delito, hermano. La vagancia era un delito. La vagancia, con tanto vago, ¿verdad?, que hay por ahí, estarían las cárceles llenas. Hubo un par de años que yo estuviera preso. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Para regular el que el jíbaro trabaje y sacarlos de las montañas y que pueda de alguna manera absorber esa población de africanos que se fue, ¿verdad? Porque ya está la abolición de la esclavitud está bien cerca, ya no pueden comprar esclavos en el supermercado. ¿Qué hacen? Sustituyen al esclavo. Entonces tienen una libreta que le llevan ahí registro de todo el movimiento. Muchas veces estos jíbaros no saben leer y escribir, entonces los patronos abusan de ellos, los jornaleros. Entonces, los que se negaban o caían en delito los metían presos. Entonces tenían que trabajar en la construcción de carreteras, etcétera, ¿verdad? Era una cosa terrible. Yo estoy buscando aquí porque sé que Residente está haciendo una película que se llama Puerto Rico. Sí, exacto. Entonces, se me acaba de olvidar porque ya el tema está de que tiene que ver con alguien, con Águila Blanca. Águila Blanca. Voy a buscar Águila Blanca aquí. Yo quiero saber porque esa historia, por lo que me estás contando, que hubo el tráfico. Claro. Águila Blanca, para que la gente no sepa, Águila Blanca, Puerto Rico, lo voy a buscar aquí. Sí. Obviamente, cuando lo vemos aquí, que vemos Águila Blanca, no sé si claro. Es un mito, es real. Sí. Eso tiene que ver con lo que mencionaste más o menos de jíbaros que trabajaban en el... Ese es un delincuente, un bandido. Ese es un bandido que vive, ¿verdad? Lo más cercano, para que la gente me entienda, es Toño Bicicleta. Entonces, la historiografía puertorriqueña, al no haber una épica, ¿verdad?, de enfrentarse a los americanos, pues crean esta figura. Y entonces, en el caso de Roy Brown, escribe una canción, compone una canción, y Águila Blanca luchó y se enfrentó a los americanos. Eso es una ficción, eso no es cierto. Incluso tengo entendido que René Calle 13 se va a ir por la dirección del bandido, no necesariamente como la persona que enfrentó a Estados Unidos. Claro. No sé, pero ¿qué sucede? Para salvar esa realidad histórica de Puerto Rico, hay un texto de un señor que se llama Luis López Nieves. Y Luis López Nieves escribió un texto que se titula Seba, la verdadera historia de la invasión de Puerto Rico en 1898. Él habla con un amigo en el periódico Claridad de los años 84 y le dice que Víctor Cabaña es un amigo de él, que es un historiador, y él está perdido por una serie de problemas que tuvo en Estados Unidos, porque él descubrió con un amigo que se llama Jaime Rodríguez, que estaba haciendo una tesis sobre el 98 en Puerto Rico, descubre que la invasión fue antes de lo que dice la historia. Pues entonces, en una imaginación extraordinaria, Víctor Cabaña, todo esto es una ficción, hermano, y el tipo lo vende como si fuera serio. ¿Qué pasa? Víctor Cabaña se entera de que hubo una masacre contra 600 personas en Puerto Rico que se enfrentaron a los americanos, y el general Miles decidió matarlos a todos. Va se entrevista con la nieta del general Miles, todo esto es una ficción, y le comen galletitas y todo, ¿verdad? Él dice la dirección. Pues entonces, él descubre que había un diario, y ahí Miles dice, esta gente fueron como el Cid campeador que se enfrentaron a las tropas, etc. Y entonces, cuando
cuando llega a Puerto Rico, tratando de corroborar si eso es cierto o no, había un testigo que fue el único que se pudo salvar, que le faltaba una oreja, y da la casualidad que está tomándose un trago en el pueblo se llama Ceiba, no Ceiba, Ceiba. Entonces, ahí se va a construir una base, etcétera. Él le dice a la persona de Claridad que publique eso. Y el periódico Claridad lo publicó como si fuera una cosa real. ¿Qué pasó? Que eso fue una conmoción en Puerto Rico. El gobernador Carlos Romero Barceló pidió una investigación al Pentágono en Estados Unidos. Jennifer Wolf, que en paz descanse, la iban a mandar a entrevistar a la nieta del general Miles. Todo esto fue un embuste. Entonces él creó una épica, como no había una épica en Puerto Rico del 98, él creó una épica alternativa. Porque él es un historiador, un escritor que trabaja con la historia trocada. La historia como a mí me da la gana de contarla. Entonces, en esa forma de contarla, crea una épica completa. Ajá. Y entonces a la semana el tipo tuvo que decir, mire, es un embuste, esto no es real. Ahí el director de calidad, él dice que lo acusó, dijo que él era un agente del imperialismo yanqui, etcétera. Todo, entonces el libro se vendió brutalmente. Ese es el libro por excelencia de Luis López Nieves. Entonces, este hombre cae en esa realidad. Ahora, ¿quieres una realidad? Había unos hermanos católicos que se llaman los hermanos Cheo. Los hermanos Cheo se organizan en Peñuela y eso sí que enfrentan a los americanos. Eso van a quemar iglesias, Los hermanos Cheo. Los hermanos Cheo. Y hay una historia de los hermanos Cheo. Sí, Y sí. entonces los persiguen, etcétera. Eso los quieren eliminar porque eso sí se enfrentaron, ¿verdad? Pero se enfrentan utilizando el catolicismo como arma. Sí, pero la pregunta era más en eso, en lo que escuché del jíbaro. Sí. El jíbaro tuvo que hacer incluso, básicamente, pues, un tipo de, ¿cómo se llama? Iba a decir mafia, pero mafia Sí. no está correcto, ¿me entiendes? Ok. Pero un tipo de mafia se podía decir. Sí. Para subsistir, Para subsistir la alianza. Ok, una alianza. Recuerden que lo que va a llegar es un grupo de imperialistas, vamos a llamar las cosas por su nombre, que van a querer eliminar la cultura puertorriqueña. No es inglés como segundo idioma, no es English as a second language, no. Es la eliminación del inglés, la transculturación y que este país, ellos decían, es un patuá lo que hablan esto no hablan español. Aquí había una historia, aquí habían libros escritos, aquí habían libros de historia, libros de literatura, aquí había un país vibrante. ¿Qué tan cierto es que la moneda de Puerto Rico Sí, claro. llegó a valer tanto y Sí, fue la moneda más importante quizás del Caribe? Sí. ¿Eso es cierto? Lo que pasa es que cuando los norteamericanos llegan para hacer, como tú vas a caer en una crisis donde la gente no puede pagar sus deudas, etcétera, devalúa la moneda en un 40%. Wow. Para que me entiendan, si tú tienes una casa que vale 100,000, ahora te va a costar 60,000 la casa. Entonces, devaluaron la tierra de la gente. Entonces, eso, en el transcurso de esos años, del 1900, ¿verdad? A la que empieza la ley Fora, que los primeros 2 años fueron un estado de sitio, era un gobierno militar. Todo lo que se movía después de las 10 de la noche lo mataban, punto. Eso es una dictadura. A partir de la ley Foraker, establecen, ¿verdad?, un gobierno civil en Puerto Rico. Pero ese gobierno civil en Puerto Rico no cumple realmente con los estándares de lo que es el republicanismo en Estados Unidos. Tiene una Cámara, un Senado. No, eso no era así. ¿Qué pasa? Empiezan con una ley que se llama la ley Olmsted. Esa ley Olmsted empieza a crear impuestos sobre las tierras para despojar a la gente. Los tipos que eran hacendados quedaron como obreros, lamentablemente. De hacendados se convirtieron en peones de este país. Y entonces empiezan, ¿verdad?, a desestabilizar la economía de tal manera que la gente quedó destruida. ¿Cuál es la respuesta a la gente? La gente se tuvo que ir de Puerto Rico, se fueron a México, a Yucatán, se fueron a la República Dominicana, se fueron a Hawái, que está en el otro lado del mundo. Esa historia de Hawái que la menciona Bad Bunny, ¿verdad? Es un asunto, Bad Bunny la menciona en términos de la estabilidad que se da en Hawái, Claro. pero el asunto es más complicado. Los puertorriqueños empiezan a emigrar a Hawái y le hacen un montón de promesas falsas. Entonces, para no llamar la atención y sacarlos por el puerto de Ponce, los sacan por el puerto de Guayanilla. Una vez se meten en el barco, los encadenan, le ponen rifles vigilándolos. Esa es la historia, señores, yo no estoy mintiendo. A los puertorriqueños que emigraron allá. Los llevan a Luisiana. De Luisiana los pasan por 5 o 6 estados del sur de Estados Unidos hasta que llegar a California. Muchos de ellos lograron irse, ¿verdad? Fugarse.
y esos son los primeros puertorriqueños que llegan a California. Los que no llegaron hasta Hawái, después se montaron una barcaza, llegaron hasta Hawái. Allí las promesas que le hicieron los portugueses, etcétera, todo era falso. Todo era falso. Entonces, O sea, antes de seguir, lo que le pasó a Hawái puede tener hasta algo más Sí, profundo, que es que los puertorriqueños sí, señor. Sí, señor. estuvieron encadenados, Sí. presos, Sí. bueno, presos no, encadenados, Sí, torturados, sí, y presos sí. básicamente, y los tiran a Hawái. Privados de su libertad. Entonces, ¿cómo tú regresas al país? Difícil. Difícilmente no podían regresar. Uno que otro regresó al país, la mayoría se quedó ahí. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a enfrentarse a los tipos que están allí en taparrabos, etcétera, porque pues, el oriental que vive allí, pues tiene calor, etcétera, pues no tiene esas mismas costumbres que tenemos, ¿verdad? Que tienen los puertorriqueños, los jíbaros en aquel momento con tanta moral. Y cuando los tipos ven eso, los tipos casi desnudos ahí frente a sus hijas, empiezan a darle machetazos, se forman peleas, vienen los trabajos y ¿qué les quedan? Robar. Entonces los puertorriqueños son unos pillos. Mira cómo están robando ahí en Hawái, etcétera. Entonces toda esa realidad nos cae encima a nosotros, lamentablemente. Y hay cientos de hawaianos, puertorriqueños hawaianos que se quedaron allí. Hay Hay comunidades que he escuchado. Sí, señor. Hacen hasta el pastel y todo. Hay una historia donde el individuo este historiador va a Hawái, trae a uno de esos descendientes y uno se casa en Puerto Rico y él los lleva al puerto donde salieron su familia. Dice, por favor, déjenos a nosotros tranquilos un momento que queremos ver las montañas que están en la cordillera para pensar en todo lo que sufrieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, etcétera. Una guerra, fue una situación muy difícil para los puertorriqueños. Ya que estamos hablando de Hawái, podemos pasar el tema más, donde más nos van a caer encima. Exacto, estamos preparados. Donde más van a pelear, Exacto, donde más nos van a tirar exacto. piedra. Pero Sí. para terminar con el tema del jíbaro, que es muy Claro, interesante, claro, sí. para que la gente no entienda, obviamente, Ujú. en Puerto Rico hay una confusión gigante entre Sí. criollos, Claro. que luego se forman los jíbaros y la gente piensa que jíbaro es que es como Ujú. Andrés Jiménez, que canta Claro, en la claro. esquina. Jíbaro, para resumir, jíbaro. ¿Qué es Sí. un jíbaro realmente? Y el puertorriqueño que nos está viendo de la Claro, esquina, claro. que no le interesa estudiar a la universidad, hacer un Claro, doctorado, claro. ¿qué puede entender Claro. cuando te digan jíbaro? ¿Qué es jíbaro? Mira, después de esa transición de O'Reilly que expliqué, la célula de gracia, el crecimiento de la economía cafetalera, etcétera, ¿verdad? Que se van la gente, destruyen los hatos ganaderos y se mudan al interior de la isla, llegan los corzos, etcétera. Viene una idealización del jíbaro. Y en el 48, junto con la libreta del jornalero, surge un texto de Manuel Alonso que se titula El Jíbaro. Y ese jíbaro viene a recrear toda una construcción ideológica de lo que es el puertorriqueño. Y ese puertorriqueño que es pálido, que es enfermizo, etcétera, que como tú dices, canta plena, que canta música tradicional, Sí, jíbara, jíbaro. etcétera. Ese va a ser el estandarte, no solamente con lo que dice Manuel Alonso, luego el Partido Popular, y antes del Partido Popular, este señor que se llama Antonio C. Pedreira escribe un texto que Pan, titula Tierra y Libertad. Insularismo. Pues este hombre le da las bases a Muñoz Marín y Muñoz Marín coge el símbolo del jíbaro, lo mete en una bandera. Ojo, el jíbaro es rojo como la revolución bolchevique en Rusia. O sea, ellos están imitando la revolución rusa porque hay un interés realmente socialista en darle al puertorriqueño, ¿verdad?, unas garantías, una serie de cosas. Entonces, la mirada del jíbaro es hacia la izquierda, no es a la derecha. Entonces, la insignia ¿qué hace Muñoz Marín? Dice, pues vámonos a llevar este mensaje al jíbaro porque a los campesinos, el jíbaro es el campesino tradicional que está allá en su cabaña tratando de sobrevivir en una autarquía, no responde a nadie en lo absoluto. Luego Muñoz Marín, ¿verdad?, un poco más avanzado el tiempo, va a tratar de reformar a esa persona que está ahí. Pero en el interín le lleva ese mensaje, se mete en las montañas del país y empieza a predicarle la necesidad de que la gente vote, de que no vendan su voto. Esa es la política de Muñoz Marín. Logra articular, y con todo y eso pierde las elecciones, pero como logra hasta cierto punto, ¿verdad?, el favor en el Senado de Puerto Rico, uno de los senadores le da el voto a Muñoz Marín, se convierte en senador, y ahí comienza Muñoz Marín a darle al jíbaro, ¿verdad?, tierra. ¿Por qué son esas tierras? Viene la reforma agraria porque Estados Unidos necesita tierra para la construcción de bases militares. Y entonces las compañías ausentistas en Puerto Rico, que son los dueños de las empresas cañeras,
tenían más de 500 acres y había una ley que lo prohibía. Muñoz Marín logra llevar un caso ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo determina que eso es ilegal y entonces las compañías tienen que repartir la tierra y ahí es que comienza la repartición de tierra al jíbaro. Mi hermano, una gente que han vivido 200 años, 2 siglos sin tierra y de momento llega este individuo y le da la tierra, el pan, tierra y libertad. Ojo que faltaba una estrofa, decía pan, tierra y libertad y la independencia está a la vuelta de la esquina. Así decía el texto. De momento el jíbaro dice, este hombre nos cumplió, este hombre hizo, pero ¿qué pasa? Ese jíbaro no está educado, ese jíbaro le falta mucho. ¿Qué hace Muñoz Marín? Crea una cosa que se llama la división educativa de la comunidad. Y ahí empieza a hacer películas con los jíbaros en los años 50, con la misma comunidad. Y las voces de los jíbaros que ya desaparecieron, hablando con la I y las mujeres hablaban como hacia adentro. Todas esas voces están ahí porque los actores eran los mismos jíbaros de la comunidad. O sea, ¿cuál es el mensaje que lleva la película? La película lleva un mensaje moral para que la gente actúe, ¿verdad? Y pueda, qué sé yo, crear cooperativa, ayuda. Se creó una cosa que se llama esfuerzo propio, ayuda mutua y esfuerzo propio. Empezaron a crear casas, empezaron a educar a la gente. De la misma película hacían un libreto y con el libreto de la película enseñaba a leer y a escribir a la gente. Entonces ese jíbaro se transforma ahora de ese ignorante a un jíbaro idealizado y a un jíbaro que ahora viene una transformación porque viene lo que fue ¿cómo se llama esto? Manos a la obra. Ese jíbaro no puede estar ordeñando vacas y sembrando. Ahora ese jíbaro va a trabajar en una fábrica. Sí, evolucionó. Y entonces ese jíbaro evolucionó, esa es la palabra, exactamente. Pero tiene un significado el nombre de jíbaro. Sí. Ese nombre. Ese ¿Hay un nombre, dato de quién lo puso? No. Hasta ahí llegué yo, ¿verdad? No te puedo decir de dónde surge el origen de la palabra jíbaro. Y posiblemente nadie lo puede No, y en el caso de Cuba es guajiro, ¿verdad? Le dicen guajiro, la misma realidad de Puerto Rico que son los campesinos. Pero es en el caso, por ejemplo, de Argentina con el gaucho. O sea, es la referencia más, yo diría, más preclara, ¿verdad? De lo que es el sentir de un pueblo. Y en este caso se va a mirar el jíbaro. No, más tarde, ¿verdad? Se integra la plena, etcétera, y los movimientos afrodescendientes, sobre todo con don Ricardo Alegría. Aquí busquen Google como hace todo el mundo. Sí, y obviamente, pues Google yo siempre digo que tiene 30% de la razón. Exacto. Pero ¿qué dice? Jíbaro, dicho de una persona de un pueblo que amerida Claro. del oriente del Ecuador. No, pero aquí tiene que haber de Puerto Rico. Lo que pasa es que campestre, básicamente campestre, pero no hay un significado de... No, desgraciadamente hay que buscar eso, ¿viste? Sería que buscar las voces de Puerto Rico en un diccionario. Mira a ver si aparece ahí, voces de Puerto Rico. Y es muy probable que digan algo sobre el jíbaro como tal. El origen como tal de la palabra. Bueno, aquí... Pero fundamentalmente es... Campesino, sí. Y todavía se idealiza ese jíbaro. Todavía la gente compra... Bueno, mira la pava donde está aquí, ¿verdad? Cómo se ha apropiado Bad Bunny de esa realidad, seguro. De la pava puertorriqueña. Señor. Sí, yo estuve en Colombia hace poco, me dice el taxista que nos llevaba, me dice, aquí esto se llenó de pava por todos sitios. Yo no sabía que había tantas pavas aquí en Medellín. Sí, en Medellín sobre todo. Todo el mundo usaba pava como si fuera allí... Como si fueran de allí de Ciales. Exactamente, exacto. Vamos a pasar el tema de los protestantes. Obviamente, cuando uno busca el protestante, pues dice que nace del 31 de octubre de 1517. Y esto sí lo había escuchado, las tesis de Martín Lutero. Es algo que cuando era Halloween en la iglesia que yo iba, siempre decían... No estamos celebrando las brujas, estamos celebrando las tesis de Martín Lutero, porque Martín Lutero hizo 95 tesis contra la Iglesia Católica y ahí nace la Iglesia Protestante. Y luego de eso me contaban una historia de alguien que vino de Hawái, que se me olvidó el nombre. Aquí está la historia de los protestantes en Puerto Rico, también de Samuel Silva Gotay. Sí, es la primera y la segunda parte. Él sigue vivo, Samuel Silva Gotay. Sí, tiene 90 años, jovencito. Hombre que lúcido, completamente lúcido, un tipo dos libros aquí que nos va a resumir el gran historiador. Cuéntanos un poco la historia de los protestantes en Puerto Rico. Esa es una historia fascinante, porque antes de que lleguen los norteamericanos, cuando le explico a los estudiantes, le digo que esto es como cuando le ponen a uno el algodón llenito de alcohol, que tú tienes esa sensación tan agradable y después sientes la inyección que te ponen.
pues ellos son el algodón con alcohol. Y después viene la invasión, que viene siendo la inyección. Tengo una tía molesta con usted porque dice que Ujú. él dijo en el primer episodio que los protestantes llegaron a querer joder a Puerto Rico. No, pero para nada, no. Pero explíquenos Sí. la historia. Después que viene la invasión, deciden en una mesa como esta, ponen un mapa de Puerto Rico y empiezan a decir, bueno, esta denominación va para tal sitio, los presbiterianos van para San Germán, los metodistas van para San Juan. Y entonces se redistribuyen completamente el mapa de Puerto Rico. Entonces comienza, ¿verdad? Toda una escalada para quitar a la tradición católica del país. Entonces ahora va a haber una postura protestante y una postura que es contraria a la Iglesia Católica. En ese primer texto, el que es más claro, Samuel Silva Gotay escribe, ¿verdad? Todo eso que te estoy diciendo, él lo describe ahí. Y cómo fueron poco a poco, ojo, que hicieron cosas extraordinarias. Tampoco todo fue malo, ¿verdad? Llegan los menonitas y la transformación que hacen los menonitas en este país es una cosa. Tú me preguntabas ahorita de los hospitales. Los menonitas dejaron hospitales. Los menonitas sacaron fotos de toda esa realidad que fueron cambiando. Pero, como siempre, ¿verdad? Pues se da esta transculturación donde ellos van de alguna manera a suplantar el catolicismo en Puerto Rico. Pero ¿qué pasa? Que los hijos de esos protestantes van a adoptar ya no un protestantismo norteamericano, no lo van a criollizar, van a hacer un protestantismo criollo. Entonces, cuando nosotros pensamos en la religión tradicional, es un llamado, cuando tú vas a un culto, por ejemplo, protestante, yo me crié en una iglesia presbiteriana, Sí, pero los presbiterianos son más relajados, ¿verdad? Sí, pero son más tranquilos porque donde yo me crié era sí. más... Sí, no, eso. pero también al final buscan que tú te conviertas a Cristo como tu salvador personal. Okay. Entonces hay una mirada donde tú prácticamente te alejas del mundo. Ese es un mundo allá a distancia, eso es un mundo del diablo. Entonces tú eres una criatura nueva en Jesús, etcétera. ¿Qué hacen estos protestantes nuevos? Dicen, no, espérate, no. Sí hay una experiencia individual, sí hay una experiencia hermosa, ¿verdad? En esa transición, pero tenemos que llegar a las comunidades pobres. Tenemos que transformar el país. Entonces empiezan a crear instituciones para transformar el país. Esta organización que se llama Misión Industrial, que nosotros los asociamos con la defensa del ambiente, surge con los protestantes en Puerto Rico. Surge un espacio que se llama, que ellos documentaban, ¿verdad? Toda la historia de Puerto Rico, que se llama el Proyecto Caribeño de Justicia y Paz. Los protestantes, antes que el Concilio Vaticano II, que es donde empieza, ¿verdad?, toda una transformación de la Iglesia Católica más cercana a la gente, los curas ahora ya no van a hacer la misa en latín. Los curas daban la misa en latín y mirando hacia a la espalda de la gente. Ahora es más cercano. Pero antes de eso, ya en el 37, en un congreso que hubo en Oxford de los protestantes, ya estos individuos dicen, no, tenemos que acercarnos a la gente, tenemos que transformar a la gente. Entonces muchos puertorriqueños fueron allí a ese congreso y cuando vienen a Puerto Rico vienen precisamente cuando hablábamos ahorita del jíbaro y de todo ese impacto que hace Muñoz Marín, esta gente hacen suya esa encomienda. Entonces, cuando llega la teología de la liberación, que es producto, ¿verdad?, de esa propuesta del Vaticano II, hablando de Juan 23, etcétera, empieza una cercanía que ellos le llaman ecumenismo entre los católicos y los protestantes. Pero esos protestantes que son los protestantes con conciencia, ¿verdad? Yo tengo un estudiante que me hizo un trabajo sobre lo que él llamó protestantes modernos y los protestantes posmodernos. Él le llamaba moderno a esto que yo estoy diciendo, que se acercaban a la gente y los ayudaban. Y los posmodernos son los que están buscando el ministerio de la riqueza. Eso es, perdonen, ¿verdad? Los que piensen sobre eso. Eso es lo más alejado de lo que es la propuesta de Jesucristo. O sea, Jesucristo está hablando de una transformación radical en el ser humano. No está hablando de tener riqueza, pero si lo deja la instancia de para hacer, ¿qué le dice el joven rico? Que es más difícil que un rico entre al cielo, como un camello en ojo de una aguja. Exacto. Sí, o sea, eso, el joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Da lo que tienes a los pobres. Dice, no, tú eres loco, yo no voy a hacer una cosa como esa. Entonces, estos ministerios nuevos, pues,
se acercan de una manera más pragmática. Y es terrible, porque en el caso de Latinoamérica, muchos de estos convertidos, hay un señor en Guatemala de apellido Ríos Montt, que acaba de morir. Ese individuo mató 125,000 indígenas. Hay un texto de una hermana de estos indígenas que se llama Rigoberta Menchú, que recibió el premio Nobel. Y ella habla de cómo este protestantismo terrible, ¿verdad? Del que hablé ahorita, con sus excepciones, porque no todos son iguales, se acercó y los miró como si fueran una cosa ajena a su realidad. Esos son indígenas, esos son otra cosa. Pero volviendo a los protestantes, la transformación que hacen los protestantes es una cosa extraordinaria. Eso en el caso protestante. A eso súmale que hay una presencia de lo que se llama el espiritismo científico en Puerto Rico. Puerto Rico es una cosa extraordinaria porque no solamente llegan los espiritistas, llega una cosa que se llama la teosofía. La teosofía es una propuesta, ¿verdad?, que liga la filosofía, la religión y la ciencia con una señora que se llama Pretona Blavatsky. En Puerto Rico se organizan muchas de esas sectas en Puerto Rico y surge una persona que iba a ser el Mesías, el Cristo, que iba a venir, ¿verdad?, como consecuencia de esa propuesta filosófica. Y ese señor se llama Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, cuando va a hacer el discurso de aceptación de que él iba a ser el Mesías, renunció, dijo que yo no ningún Mesías, nada. Entonces, ese individuo, todas y cada una de las pláticas que ese hombre dio en inglés, todas se traducían en Puerto Rico en español. Wow. Y se creó una cosa que se llama la Editorial Orión. Del 28, que Krishnamurti rompe con la teosofía, a los años 80, toda la producción de pláticas de Krishnamurti fue traducida en Puerto Rico. Mira que país extraordinario. Luego los años estuvo hace poco, hace no mucho, el que decía que era también Mesías. Sí, exacto. Jesucristo hombre. También está que era una mujer, ¿cómo se llama? Los mitas. Sí, los mitas, sí. Están los mitas. Es que eso es lo loco, porque dentro lo de protestante es complicado. Sí. Porque es donde yo me crié. Yo me crié con la iglesia pentecostal. Claro. Pero luego pasó la Mission Board, que también es protestante, pero para los pentecostales, muchos pentecostales decían, arrepiéntete, conviértete nuevamente y vuelve a la pentecostal. Entonces, muchos de los pentecostales, no voy a generalizar. Claro. Hay gente que puede estar viendo el video, no sea así. Claro. Bello que sean diferentes, pero mucho de la realidad que yo vi de las iglesias pentecostales era como que recuerden que los católicos están mal. Sí. Porque ellos veneran a la Virgen. Sí. Y los otros dicen que son los hermanos separados, dicen los católicos. Entonces, los católicos, esos son los hermanos separados que se fueron, etcétera. Ajá. Pero además de todo ese compromiso social que tenían los protestantes en Puerto Rico, desgraciadamente, cuando se da, ¿verdad?, la Revolución Cubana, que Fidel Castro y la revolución empieza a ganar mucha simpatía en Latinoamérica, pues el presidente Nixon, creo que lo dije aquí, trató de frenar esa realidad. Entonces manda a su amigo Rockefeller y dice, mira, vete a dar una vuelta en Latinoamérica, ¿qué está pasando? Y Rockefeller le da un informe que tiene 500 páginas. Y en ese informe le dice que los católicos se convirtieron en comunistas. No eran comunistas, era una cosa que se llama la teología de la liberación, pero que sacaba el evangelio tal cual decía Jesucristo, que era un evangelio revolucionario. Señores, Jesucristo no vino aquí a pasar en la mano a nadie. Fue a crear todo un ministerio distinto. Por eso se separa del judaísmo. Y los que lo siguen crean todo un evangelio. Entonces, ¿qué hace Nixon y esta gente? Envían pentecostales conservadores a Latinoamérica para retar el discurso comunista y socialista que le dice que los culpables son los explotadores, los individuos que los llevan a sentirse que no valen. Entonces, ¿qué hacen los pentecostales? Dicen, no. Usted es un hijo del Señor y Dios te va a proveer. Entonces cambiaron los discursos en las fábricas, los discursos donde los obreros cobraban conciencia de su realidad, de su pobreza, lo cambiaron por la Biblia. Dice, no, el culpable eres tú, porque tú no sigues a Jesucristo como tu salvador personal. Tan pronto tú lo recibas, tú vas a ver que la cosa va a cambiar, etcétera. No cambió en lo absoluto. La gente siguió siendo pobre. Entonces, ¿qué les quedó? La represión. Y ahí está el caso de Ríos Montt, ¿verdad? Yo vi un video en una ocasión con uno de los predicadores nuestros, que a mí me dio una vergüenza terrible, ¿verdad? Porque este tipo era un asesino terrible, un asesino.
Entonces, ¿qué hace Nixon? Empieza a mandar pentecostales de estos conservadores para hacer un brainwash, ¿verdad? Lavarle el cerebro a esta gente de que sigan. Por eso hay que deslindar una cosa, ¿verdad? De la otra. Tú tienes pentecostales que son, primero que los pentecostales no se reunieron cuando se tiró ese mapa en la mesa, no estaban. Porque las iglesias pentecostales surgen en los años 20 en el sur de Estados Unidos con las comunidades afrodescendientes. Ahí es que surge. Y eso llegan a Puerto Rico y eso se metieron en cualquier sitio. No tuvieron ningún problema con nadie, ¿verdad? Entonces, el avivamiento del culto pentecostal es una cosa extraordinaria. Tú vas, por ejemplo, a una iglesia gospel y tú te gozas aquello. Bueno, ahí salió la gran cantante Whitney Houston. Los cantantes le meten a eso y la pentecostal exacto. también. Sí, uno se divierte. Sí, señor. Uno se divierte. Y sale renovado, lleno de esa batería del espíritu. Pero tú tienes facciones, tienes gente conservadora, tienes gente con un compromiso social extraordinario que están dispuestas a jugársela. Muchos de esa gente los votaron. Yo recuerdo que mi abuelo, el pastor Aquino, fue muy conocido en la iglesia pentecostal, era bien PNP y sus amigos, posiblemente la mayoría también, y pues abiertamente desde de la derecha. Exacto, como que... Sí. Es que yo siento que el concepto de derecha-izquierda volvió a tomar auge ahora. Exacto. Porque del 2000 al 2024 ya se había perdido eso de derecha a izquierda. Sí. Y esta es mi teoría. Claro. Ahora me estoy saliendo un poco del tema, pero mi teoría es que obviamente el PNP perdió tanto poder por el gobierno que son muy criticados y de repente ellos dijeron que lo hicieron bien en cómo se formaron. Okay. Ellos dijeron, ok, no podemos vender el partido porque el partido la gente, ya los mismos estadistas no lo quieren. Claro. Pues vamos a vender lo que es el concepto comunismo, derecha-izquierda, que fueron las elecciones. Claro. Yo cuando vi los anuncios yo me reía y decía que es esta ridiculez, pero luego me di cuenta que resultó. Claro, claro. Y yo estoy que abrazo al relacionista que hizo eso y le digo, oh, tú eres un caballo porque te funcionó. Por eso Jennifer González es gobernadora. Claro. Entonces, si en la iglesia, para volver al tema, también pasaba en el protestante, era como que... Hay que ser de derecha, hay que ser... Volvemos a lo mismo. Habían grupos de derecha y grupos de izquierda también. Hay grupos que eran comprometidos con el socialismo, que fueron a Cuba y toda la cuestión, pero habían otros que son los más, que son los de derecha como tal. Y entonces, mire, hermano, cuando usted analiza una generación como la suya, como tú, con la generación, tú puedes ser mi hijo, ¿verdad? Tienes más o menos la misma edad. Esta generación vivió cómo sacaron a la gente de los empleos, de la seguridad del empleo. Aquí se votaron cerca de 25,000 padres de familias que quedaron sin empleo. El país se fue a quiebra. La universidad está en crisis. Entonces, ¿qué esperanza le queda a esta juventud? Pues la juventud se alzó con eso de Ricky Rosselló, etcétera, ¿verdad? Y buscó un cauce. Con esta última elección de Dalmau, etcétera. Buscó un cauce, ¿verdad? Tratando de llegar. Pero ¿qué sucede? Que la derecha es tan poderosa, el sentimiento de acercarnos, ¿verdad?, a Estados Unidos, porque nos da unas seguridades. A veces esas seguridades son seguridades falsas. La mayoría de la gente no es que crean en el American Way of Life, primero que no saben inglés, que no saben quiénes son los escritores en Estados Unidos, no valoran la cultura como están los estadounidenses. Ven un cálculo económico en una seguridad. Esto me va a dar una seguridad, me va a dar me va hasta cierto punto a amparar. Pero cuando tú tienes personas como ustedes que han vivido toda esa cosa difícil, no les interesa eso, es lo más mínimo. ¿A quién le interesa? A los señores, ¿verdad?, que ya tienen varias edades y no quieren cambio. ¿Cuál fue el error? Y me disculpan. El error de la pasada elección, cuando se da el último meeting, que la gente empezó a hablar malo, etcétera. Esos conservadores dijeron, míralo, ahí están. Eso es lo que nos espera si esta gente gobierna. Míralos ahí hablando malo, etcétera. Entonces había que guardar las apariencias. Lo que pasa es que en una noche como esa de emoción, nadie guarda apariencia. Sí. Entonces, eso hasta cierto punto pues afectó, aunque era un poco difícil, ¿verdad?, que pudiera ganar las elecciones, por lo que tú dices, porque hay toda una tradición de conservadurismo en el país, de miedo. Este país, imagínate que tú tienes un año, empiezas a dar los primeros pasos y cuando sales de la puerta te meten un cantazo, te meten una bofetada. Quédese ahí, muchacho desinquieto, como decían en el campo. Y tú dices, a los 2 años tratas de salir de nuevo y no te dejan.
A los 5 años el padre dice, pero ven, Sal, ¿por qué no sale? ¿Pero por qué no sale este muchacho? ¿Por cómo va a salir si toda la vida los ha maltratado? Le has puesto miedos a la gente. Si tú siembras miedo, pues vas a cosechar miedo. O sea, no hay manera. Mira, a los elefantes de circo le ponen una cadena bien fuerte para que no se muevan y los amarran. Cuando son adultos le ponen un hilo. Y el tipo está pensando en que ese hilo es la cadena que vivió cuando pequeño. Hay un chileno que tiene apellido polaco. Y él dice que los pájaros que nacen en jaula, cuando ven a los otros volando, piensan que es una enfermedad. Eso es precisamente nuestra historia. Entonces, por eso te diría que el protestante creció tan grande en Puerto Rico y ha tenido el éxito Es que tienen una que solidaridad. tiene, un éxito brutal. Es que son solidarios, es que son personas extraordinarias. Mira, después que empieza, ¿verdad?, toda esta alza en la matrícula, que en la Universidad de Puerto Rico, pues muchos estudiantes no le daba para vivir. Entonces, una compañera creó una cosa que se llama Come Colegial. Pero ese Come Colegial se fue a todos los recintos, los 11 recintos. Entonces, ¿qué hacía ella? Hablaba con iglesias pentecostales, protestantes, católicas, y recogía alimentos. Pues entonces a mí me tocaron como 15 iglesias más o menos del área oeste, y yo iba, entonces un día me dice un pastor, ven acá, y toda esta comida que está aquí, porque esto es arroz y habichuela, esta gente desayuna. Pues claro que desayuna. Pues se inventaron toda una estrategia de desayuno en bolsa para los estudiantes. Esa capacidad de organización es extraordinaria. O sea, tú tienes una gente que tiene una carpa y de momento tienen una iglesia poderosísima. ¿Qué es eso? Disciplina, organización. Ya quisieran los políticos tener una organización como esa. No la tienen. Son personas organizadas, extraordinarias. Entonces llevan el mensaje de esperanza. ¿Dónde están los no creyentes llevando mensajes de esperanza a las cárceles? No están. Ahí están los pentecostales hablándole, etcétera. No. Tú como ateo, como agnóstico, llévale un mensaje a la persona y qué sé yo, háblale de lo que tú piensas. El pentecostal hace eso. No solamente va a la cárcel, va a la ¿cómo se llama esto? A los hospitales, etcétera. Le da un sentido de esperanza, que es lo que la gente que es lo que la gente quiere. Y en ese sentido de esperanza, ¿verdad? No es que uno esté a favor o en contra de esto. Yo quiero que me entiendan, ¿verdad? A veces cuando uno lee las redes se da cuenta de que la gente quiere blanco y negro. No, hay muchos grises aquí. Sí, la gente quiere... Claro. Yo estoy entendiendo todo, Sí, pero claro. mientras hablas, Sí. sé que la gente está quemándose. Lo que pasa es que nosotros... Porque ahora mismo el ateo va a estar peleando. ¿Cómo es posible que tú digas? Y No también... yo en mi vida he visto un ateo en una iglesia, en una cárcel, como llevando un mensaje. Como son eso tiene un nombre, los que llevan en las cárceles hay un nombre, ya mismo me acuerdo. Mira lo que somos nosotros. Los otros seres humanos somos como un envase y a ese envase le está cayendo ideología, ideas todo el tiempo. Entonces, cuando esas ideologías se sedimentan, se quedan abajo de la superficie, cuando tú tratas de remover esas ideas, sale el sucio arriba. Y entonces, todas las ideas que llegan nuevas, tú las pasas por ese filtro. No, tienes que hacer un roto y dejar que ese roto, que tú puedas ser inteligente y tú puedas mirar las cosas con tranquilidad. Pero no lo hacemos. Obviamente no profundizamos en el cristianismo, simplemente hablamos de los protestantes llegando. Sí. Pero tengo una primera pregunta. ¿Samuel Silva Gotay era ateo, cristiano? No, era un pastor, este tipo esta persona es una persona extraordinaria, estudió en la Universidad de Princeton. Él estudió teología, es un profesor de la Universidad de Puerto Rico, pero también era ¿cómo se llama? Era pastor en la iglesia. Lo que esta persona ha hecho en términos de ayuda, de crear organizaciones que fueran organizaciones que llegaban a la gente es extraordinaria. Y no solamente eso, el hecho de dar clase, bueno, este hombre en una ocasión estaba próximo a tener su permanencia en la universidad, pero la persona que dirigía el seminario era de derecha y le lanzó una trampa donde él, si se quedaba callado, pues le daban la permanencia. El tipo optó por criticarlo y perdió su permanencia y se quedó sin trabajo. O sea, esta gente sufrieron un montón por llevar sus ideas y su compromiso social. O sea, Samuel Silva Gotay es una persona extraordinaria, punto. Con una dignidad no solamente de ser un intelectual de primera clase,
es la fibra moral de este individuo, ¿verdad? Que es extraordinario. Carlos, para ir terminando, porque Ujú. para mí se hacen 10 minutos y llevamos un par de tiempo. Increíble, sí. Estamos mencionando mucho lo de derecha, izquierda y centro. Claro. Me lo han explicado en el podcast, Sí, pero obviamente Puerto Rico está perdido con Sí. derecha, izquierda y centro. claro, claro. Entonces, con esto terminamos, pero Sí, yo siento sí, que hace claro. mucha falta. Sí, Incluso incluyéndome, Sí, yo sí. puedo decir, yo a veces digo, pues yo no soy de nada, yo soy de centro, claro, porque claro. estas ideas de aquí Ujú. a veces pueden ser muy Polarizante. polarizantes, totalmente, sí, estas claro. ideas también. Sí. Y realmente sigo pensando, porque no sé. Yo sé que obviamente me encanta que mi vecino y que todas las Sí. personas tengan éxito. Porque Claro, gracias a Dios claro, siento claro. que tengo un éxito Ujú. y no tengo por qué estar pidiendo Exactamente, ayuda al exacto. vecino de la esquina, Claro. que está mal, pero yo sí quiero que el vecino de la esquina coma igual que yo estoy Exactamente. comiendo Muy bien, ahora. exacto. Yo sí quiero que la persona tenga beneficios igual que... Entonces, explícanos, por favor, Ujú. derecha y centro yo sé que está lo de la Francia, lo de la Sí, revolución, sí, pero más claro. o menos en palabras más Mira, esto es bien sencillas. sencillo. Imagínate que vivimos una pirámide, ¿verdad? Que la sociedad es una pirámide. En esa pirámide de arriba están los que dirigen la sociedad. Esos son los ricos, los que tienen el poder verdadero. Debajo de eso están lo que llaman la clase media. Yo le llamo los soplapotes, que tienen una manera de subir o de bajar, son fluctuantes. Y debajo de toda esa realidad está el país, está la sociedad completa. Esa sociedad completa que está ahí no es ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Si tú reúnes, imagínate que tengas 3 pirámides, como en el caso nuestro que tenemos 3 partidos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Si tú unes esos 3 partidos, no los 3 partidos, sino esa base que está ahí sufriendo, como tú dices, que tú quieres el éxito de los demás, si tú logras llevar ese mensaje, se acabó la izquierda y la derecha. Se acabó. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? ¿Qué hacen los partidos? Esos partidos dominantes, tradicionales, que tienen toda una comunicación, pues tratan de que estos se sientan parte de los que están arriba. Eso es una ficción, no son parte jamás en la vida, ni lo serán nunca, nunca, nunca lo van a hacer. Son gajes del oficio. Entonces, lamentablemente, nosotros internalizamos eso. Lo que te decía al principio de Michel Foucault le llama eso la gubernamentabilidad. Ya no, el Estado no tiene que reprimir, ya la gente misma se siente que hay que observarse a sí mismo y tener cuidado. Pues, cógelo con cuidado, no te vayas por aquí. Como decía mi papá, no te metan en esas luchas independentistas porque entonces no vas a conseguir trabajo, etcétera. Todo ese miedo está ahí. Si tú logras articular un discurso que una a esas tres facciones de ese pueblo, que no son, como tú dices, es el vecino que tú quieres que eche para adelante. Si tú logras articular eso, te quedaste con el país, no tienes que ser de derecha ni de izquierda. ¿Se puede hacer eso? Pues yo pienso que se puede hacer, pero tiene que ser educación. ¿Cómo tú, de alguna manera, sacas todas esas ideas, esos condicionamientos de la mente? Es un proyecto de vida completamente. Que me dicen mucho como, no, hay que coger partido, hay que coger... Eso mismo. Siempre me dice alguien, Exacto. no, hay que coger... Y yo Exacto. digo, es que yo no me siento tan parte de, Sí, porque de si no nada. eres Yo me siento neutral. parte de... Si tú no haces eso, no es neutral, te dicen. Y él dice... ¿Cómo es que le dicen? Eso le Sí. dicen tibio, eres Sí, tibio. tibio. Y Trae, dice mojado, eres mojadito. Y dice Apocalipsis que el Señor te quiere frío o caliente, no te quiere tibio, porque si no te vomitaré de mi boca, dice. Ajá. Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se puede levantar un país, ¿verdad? De esos tres grupos que no son parte de nadie, pero que responden? Es que es una cosa increíble. Cuando tú tienes un individuo que se mete, por ejemplo, a la policía, que se mete al ejército, que se mete a defender, no es el orden de los pobres, se mete a defender el orden de los ricos que van a pelear guerra, señores, que matan niños, que matan por defender a un individuo como Donald Trump, ¿verdad? Que tiene todo un presupuesto y tiene toda una riqueza. ¿Dónde está el compartir de esta persona con los norteamericanos comunes y corrientes en Estados Unidos, con los mal llamados white trash? Eso no existe. Y estos le creen el discurso, que es lo peor, se lo creen. Y están dispuestos a mandar sus hijos allí a la guerra, etcétera. Eso no tiene sentido ninguno. Pero como la educación es una educación mediocre, que lo que hace es que propende que tú sigas esas voluntades de estos que están arriba, pues eso no, mientras eso no se cuestione, esto va a seguir. Es estúpido en estos días decir soy de derecha, soy de izquierda. Sí, no, esto es estúpido. Es que no es que sea estúpido, mira, decía este que hablábamos ahorita, Krishnamurti, decía
que la izquierda es una extensión de la derecha. ¿Qué es su izquierda-derecha? Pues eso son lo que tú me decías, las posturas de unos conservadores y de otros que quieren. ¿Sabe lo peor del caso? Que cuando los izquierdistas muchas veces llegan al poder se convierten en de derecha, porque entonces tienen el poder, entonces lanzan toda una propuesta para a través de sus ideas cambiar la gente. No, eso no puede ser así. Claro, para mucha gente pues es una teoría anarquista. Anarquista no es el panfleto ese que tú ves por ahí eso tiene un nombre. No, es mucho más complicado que eso. Lo que pasa es que del tiempo de los griegos nosotros compramos la idea de Aristóteles que Platón decía que los inteligentes tienen que gobernar y Sócrates. Pues este decía, no, lo que tiene que gobernar es la ley. Pero ¿cómo responde esa ley? Esa ley responde de un desorden. ¿Qué significa la palabra orden? La palabra orden significa poner cada cosa en su lugar. Mira qué simple. ¿Y quién decide poner cada cosa en su lugar? ¿Y por qué decide poner cada...? Ahí está el problema. ¿Quién decide poner cada cosa en su lugar? O sea, ¿cómo tú te pones de acuerdo? Pues tú tienes que hablar todo el tiempo, meditar todo el tiempo. Tenemos el mundo vive demasiado rápido. El mundo, la gente, si tú estás solo, prende la radio, haces cualquier cosa, quiere escuchar algo, no quiere... Cuando tú te miras al interior y ves el caos y tú cambia la realidad completa y cambia a los demás, pero no queremos aceptar eso, lamentablemente. Y por eso podía ser absurdo esa cuestión de la derecha y la izquierda, porque la hemos internalizado como si fueran constructos ya establecidos. No. Y ahí la gente se está ofendiendo y todo por eso. Exactamente. Y hay una gente que se hacen llamar la derecha. Exacto. Que la derecha es la que es y otro. Y cuando el vecino que es de izquierda o de derecha es el primero que... Mira, yo recuerdo una ocasión, me tocan la puerta a las 6 de la mañana y era un agente del FBI. Pues yo levanté las manos y quizá me estará confundiendo algo el FBI. Entonces... el FBI, que son gritones, ¿verdad? A veces a algunos les gusta hacer show. Pues entonces, ¿sabe para qué era? Para darle una entrevista de un estudiante que me puso como recomendación. Me puso como recomendación para un trabajo. Para eso era Hermano, pero no haga este show. Cuando yo miro, el tipo más PNP del barrio estaba allí presente, esperando que me arrestaran, ¿verdad? Este es un tipo decente, este es una persona que está ahí. El otro allá en la esquina, todos, pendiente de uno. ¿Dónde estaban los grandes dirigentes del país? En ningún sitio. Estaban tus vecinos ahí dándote el apoyo, ¿sabes? Y ese era el tipo más PNP que había. No, si yo lo que vengo a buscar es una recomendación de un estudiante. Eso era todo lo que quería el tipo del FBI. Pero no diga que el FBI, tú sabes, toca la puerta con más delicadeza. Mis hijos se querían morir también, tú sabes. Porque a las 6 de la mañana no es fácil. Y ahí estaba, el tipo más PNP y más estadista era el compañero que estaba ahí al lado mío. Bueno, Carlos, gracias. Complacido por todo. No, y ya saben, corillo, sigan a Carlos Hernández en todas las redes sociales. Sí. Y si tienen preguntas, nos pueden escribir, comentar, se leen y las contestamos. Contesta el más duro. Yo simplemente pregunto y hago la labor del pueblo. En confianza. Así que suscríbanse, que este fue otro podcastón del Tony Pregunta. ¿Cómo no?